¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde tú te encuentres. Estamos en nuestro día 132. En este aislamiento te invitamos a que lo pases con Jesús, porque es la manera mejor de poder enfrentar las diferentes situaciones que vivimos. Nuestro tema es hipocresía parte 2. Pero antes de iniciar nuestro tema, queremos enviar un saludo muy especial a Beatriz, a Manuel, a Isabel allí en casa. Que el Señor les guarde, les bendiga, que el Señor siga obrando en el cuerpo de ustedes, trayendo sanidad, bendición para William, para su esposa, para sus hijos. Bendiciones para todos, con confianza y paciencia que esto va a ir pasando poco a poco. Igualmente bendecimos la vida de los esposos Aguirre, que las bendiciones sean sobre ustedes día tras día. Un abrazo para Esther y Jairo en Manizales, que el Señor les siga bendiciendo y guardando en todo tiempo. Para Nacha y todos sus hijos, para Jessie, bendiciones, una de nuestras suscriptoras, Fabio, y mi preciosa y hermosa Isabel. Un abrazo precioso para ti, un abrazo de mucho amor y de mucho cariño, Isa. Que el Señor te siga bendiciendo cada día en tu crecimiento. Hipocresía, parte 2. En Génesis, en la palabra del Señor, en el capítulo 4 de la Escritura, versículos 8 y 9, ocultó sus intenciones Caín a su hermano Abel cuando le dijo: vayamos al campo, y allí lo mató. Y después Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? De esa manera ocultando lo que él hizo, o sea, actitudes hipócritas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículos 21 al 24, Aarón ocultó a Moisés que él mandó a hacer un becerro de oro por miedo al pueblo. Y cuando Moisés le increpó, Aarón le dijo: y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió ese becerro. Eso también fue una actitud de hipocresía. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 10 de la palabra, encontramos la historia de Ananías y Zafira, que viendo cómo Bernabé había vendido una heredad y había dado los bienes para repartir a la gente necesitada, entonces ellos también aparentaron ante los hermanos ser muy generosos, entregando todo el dinero de la venta de una propiedad. Pero eso no fue realidad. Lo que querían era la alabanza por su benevolencia, pero también querían quedarse con parte del dinero. Eso es hipocresía. En el día 130 vimos, en cuanto a la hipocresía, que si no sabes cómo identificar esta conducta, o si crees que puedes haber caído en ella, hay algunas señales para identificarlas. Y vimos dos de esas señales. ¿Quieres compartirnos cuáles fueron esas señales? Sí. Cuando no practicamos lo que dice la Biblia, pero sí esperamos que otros lo hagan. Cuando queremos utilizar a Dios para nuestra propia conveniencia. Entonces, esos dos puntos los vimos en la lección anterior. La tercera es cuando tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Lucas capítulo 6, versículo 46, dice el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Un claro ejemplo es el de los fariseos. Eran personas que creían tanto en la ley que dejaron a Dios de lado y pusieron la ley como su Dios. Esto se debió a muchos factores, pero uno de los principales es que su fe se convirtió en una costumbre más. Dejaron de ver a Dios como el Señor de todo lo que existe y comenzaron a servirle como parte de un ritual. Esto es hipocresía, porque no existe verdaderos motivos para servir a Dios, sino pura costumbre e interés. Esto se refleja en su conducta. Así lo afirma Pablo en la carta a Tito, en los capítulo 1, versículo 16. Tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Número 4. Cuando hacemos cosas que solo para que los demás nos alaben. Dijo el Señor Jesús: cuando ayunes, que no sea evidente,
porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Pero les digo, dijo el Señor, la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara. Nadie se dará cuenta de que estés ayunando, excepto tu Padre Celestial. ¿Quién sabe lo que haces en privado? Y Él que ve lo que haces en privado te va a recompensar. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18 de la palabra del Señor. Una de las cualidades que Dios más aprecia es la humildad. Mateo 23:12. Pero si alguien hace lo bueno con el fin de buscar alabanza, está siendo orgulloso y le está quitando la gloria a Dios. La Biblia nos advierte que la hipocresía es la maldad enmascarada, porque es fácil maquillar las malas intenciones con un acto de bondad. Jesús ya les advertía a sus discípulos sobre ese comportamiento y es válido para nosotros hoy. Lucas capítulo 20 versículos 46 al 47. Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse con túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad, dijo el Señor. 5. Cuando te importa más tus relaciones con la gente que con Dios. Mateo 23, 27 al 28. ¿Qué aflicción le espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Algo común en los fariseos, a quienes Jesús ponía como malos ejemplos, era que daban más importancia a las apariencias, se preocupaban más por quedar bien ante las demás personas y descuidaban realmente su relación con Dios. Estaban al tanto de lo que se decía de ellos, pero no daban el tiempo de permitir que Dios examinara sus corazones. En Mateo capítulo 6, versículo 1, se nos advierte que nuestras acciones deben tener a Cristo como motivo y no a los demás. Tengan cuidado, dice la palabra, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Las 7 cosas que Dios aborrece en la vida de un hipócrita. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los labios presurosos para los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Número 1, un hipócrita es un orgulloso, es lo que dice la palabra del Señor, pero se presenta con falsa humildad. Allá es donde hablan los ojos altivos, del capítulo 6, versículo 17, la primera parte de Proverbios. Un hipócrita tiene una lengua mentirosa, pero nadie puede detectar ni desconfiar de su engaño. Proverbios 6, 17, la segunda parte. Y tercero, un hipócrita debe ser visto como un enemigo, pues destruye al inocente. Por eso dice las manos derramadoras de sangre inocente. Pero este se presenta como un amigo confiable. En el capítulo 6, versículo 17, la última parte. Cuarto, un hipócrita encubre un corazón que maquina pensamientos inicuos, maquina perversidad, pero finge tener un corazón dulce, tierno y piadoso. Proverbios 6, 18. Un hipócrita, en quinto lugar, es un diligente para hacer el mal. Dice la Escritura, pies presurosos corren al mal. Lo bajo, lo despreciable, lo ruin y todo indigno es capaz de hacer, pero se cubre de formalidad religiosa.
Proverbios 6:18, la segunda parte. 6. Un hipócrita es un testigo falso que habla mentiras, engaña cobardemente por conveniencia o ventajas propias. Con mentiras desacredita personas, ensucia o destruye el testimonio de aquellos que son considerados sus oponentes, pero se presenta como una persona respetable y de buen nombre. Proverbios 6:19. Y en séptimo lugar, dentro de esas cosas que Dios aborrece del hipócrita, un hipócrita siembra discordia entre los hermanos, inventa intrigas, crea enemistades, da dobles discursos, hace mucho daño en la familia, la iglesia y la sociedad. Aparenta llevarse bien con todos, pero nadie se escapa a sus comentarios. Son calumniadores. Proverbios 6:19b. Santiago 3:17, pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, sin incertidumbre ni hipocresía. Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Diligentemente debemos guardarnos de esta levadura. ¿De cuál? La levadura de la hipocresía. Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesús nos dice, guardaos. Y dice, no seas como los hipócritas, o no hagas como los hipócritas. Advierte a no ser semejantes a estas personas y caer en el aborrecible pecado de la hipocresía. Guardados en el griego proseco, que significa aferrarse a, pros a eco, tener, asirse, sería volver la mente o atención hacia algo, mantenerse en guardia en contra de, sugiere devoción de pensamiento y esfuerzo a una cosa. También se traduce en el verbo mirar o prestar atención. Estar atentos, como está en el diccionario Vine, guardaos de la levadura. Eso es lo que significa la palabra guardaos. Hay algunas recomendaciones. ¿Cuáles son? Recomendaciones: procuremos entonces ser sinceros sin ser groseros, ser amables pero veraces, ser amorosos en lugar de ser amables, ser veraces sin ser duros y críticos. También ser jocosos sin ser impertinentes, sin ser molestos. Es la persona que habla o actúa con descaro o atrevimiento. Los que creen tener siempre la razón resultan siempre ser unos impertinentes. Vamos a orar al Señor. Necesitamos ustedes que nos están escuchando y nosotros trabajar y tratar en nuestra vida el asunto de la hipocresía. Recuerden entonces que cuáles son esas señales cuando no practicamos lo que dice la Biblia, pero sí esperamos que otros lo hagan. Cuando queremos utilizar a Dios para nuestra propia conveniencia. Pero también está cuando tu vida cristiana se vuelve una costumbre. O sea, ya es algo que hacemos rutinariamente, pero no hay vida espiritual. No hay fuego del amor de Dios en nuestra vida. En cuarto, cuando hacemos cosas solo para que los demás nos alaben y digan qué buen cristiano es ese. En quinto lugar, cuando te importan más tus relaciones con la gente que con el mismo Dios. Y no olvides las cosas que aborrece el Señor, que están en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 de la palabra del Señor. Entonces, hasta aquí tenemos en el día de hoy estas recomendaciones para trabajar en nuestra vida esas cosas que aún por diplomacia o por enseñanza desde pequeños para quedar bien, y terminamos a veces colocándonos la máscara de que hablábamos en la lección anterior del hipócrita, que se ponía la máscara para mostrar una cosa y cuando quería decir otra, entonces la volteaba. De manera que entonces nosotros tratemos de ser íntegros, transparentes, sinceros, como dice el Señor. Y mucho más cuando nos acercamos a Él. Dice, acercaos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amado Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que
que nos ayudes a vivir en ti y para ti, regocijándonos en tu presencia y en tu amor. Guía nuestros pasos y ayúdanos, Señor, a siempre ser transparentes en todas nuestras acciones, contigo, con nosotros mismos, con nuestra familia, con los demás. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones para Chao, todos. chao. Nos veremos en la próxima lección, el día 133. Que Dios les guarde y les bendiga.